esta manera en esta noche. Amén. Estamos ubicados. Amén. Alguien que lo pueda leer en esta noche. Primera de Pedro 1:8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Una vez más, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento en esta noche. Amén. Y quiero predicar en esta noche, amén, bajo el tema, amén, creer en lo que no se ve, en lo que no vemos. Amén. Dice, amén, la primera carta, amén, de Pedro, amén, dice la palabra del Señor, o dice la escritura, o el autor, el nombre natural del apóstol Pedro era Simón. Es en el primer encuentro registrado con nuestro Señor Jesús, él le llamaba Cefas. Podemos encontrar, amén, en Juan capítulo 1, amén, verso 42, dice la palabra, amén, del Señor de esta manera. Gloria al Señor. San Juan capítulo 1 versos, gloria al Señor, 42, dice la palabra, amén, del Señor Jesucristo, amén, de esta manera. Gloria al Señor Jesucristo, amén. Dice la palabra del Señor, verso 42: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Su nombre nuevo fue Pedro, amén, en griego, o Cefas en arameo, que significa piedra. 3 años después Jesús reafirmó esto en Mateo 16, amén, 18. Mateo 16, 18, amén. Dice la palabra del Señor de esta manera, 16, 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí encontramos, amén, gloria al Señor, dos palabras, amén. La primera palabra, gloria al Señor, que encontramos, amén, es Pedro, que significa Petros, y la otra palabra, amén, que significa Petra. Aquí, amén, que quiere decir roca. Lo que está diciendo, amén, el Señor Jesús está diciendo, amén, que Petros es una piedra pequeñita, pero Petras, amén, significa una roca, significa un fundamento fuerte. ¿Qué quiero decir, iglesia? Aleluya. El Señor le estaba diciendo: usted no solamente va a ser una piedrecita, sino que usted va a estar fundamentado bajo la roca. Y doy gracias a Dios que esta iglesia está edificada bajo la Petra. Quiere decir que estamos bajo el fundamento que es Cristo Jesús. Estamos en algo invisible, en algo que no vemos, pero algo que se siente en nuestras vidas, porque hay algo glorioso en ese nombre, que su nombre es glorioso y su nombre es Jesús. Gloria al Señor Jesucristo, amén. Petros, una piedra, era Pedro. Petra, una masa grande de roca. Fue la confesión de Pedro a la verdad de la deidad de Jesús, sobre la cual la iglesia tenía que ser edificada. Pedro era un negativo, amén. Pedro era un nativo de Besaida. En Juan 1:44 podemos encontrar, amén, que se registraba Besaida y tenía un hogar en Capernaum. En Marcos 1:29 Pedro tenía una esposa. En Marcos 1:30 podemos encontrar, amén, que Jesús sanó la suegra de Pedro, quien lo acompañó en su ministerio. En 1 Corintios 9:5 Pedro era un líder con carisma natural, entusiasta e impulsivo. Él es un ejemplo bien amado de la Biblia por la naturaleza humana. Jesús dio a Pedro las llaves del reino. Fue Pedro quien predicó el primer mensaje, amén, del evangelio, como registra en el 2 capítulo de Hechos. Aunque en una ocasión él negó a su maestro y en otra actuó con hipocresía en Antioquía, no sintió ningún temor bajo la persecución. Pedro sufrió el martirio bajo Nerón en Roma. La tradición declara que él fue crucificado con la cabeza hacia abajo, no sintiéndose digno de ser crucificado como lo fue su Señor. A Pedro negó al Señor.
Señor. Pedro también actuó hipócritamente, pero Pedro tenía las llaves del reino, y las llaves no son una llave física, no, son las llaves espirituales, son las llaves, amén, del bautismo, las llaves del arrepentimiento, las llaves del Espíritu Santo. Eran las llaves que abrían el nuevo, aleluya, el nuevo camino de la gracia. A gloria, doy gracias a Dios que Pedro abrió la puerta para que usted y yo pudiéramos estar aquí gozosos diciendo gracias, porque aunque no, aleluya, estamos aquí adorando a un Dios, aunque no lo vemos, pero Él perdonó nuestros pecados. No lo podemos tocar, no, pero podemos sentirlo dentro de nuestros corazones, porque tenemos su Espíritu. Oh, no podemos palparle, pero con mis manos yo puedo glorificarle y puedo exaltarle y puedo decirle al mundo que Él está vivo, porque Él reina por los siglos de los siglos. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Podemos encontrar, amén, que Pedro dirigió esta carta a los expatriados de la dispersión. Esos eran los judíos exiliados de la dispersión. Muchos de ellos se habían convertido en Jerusalén en el día de Pentecostés. Ellos estaban, aleluya, en algunas partes del mundo. Unos estaban dispersados en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran algunas partes del mundo donde Pablo había establecido iglesias, mayormente entre los gentiles. Indudablemente muchos de esos creyentes judíos habían oído el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. En primera de Pedro 2:11, Pedro los llamó extranjeros y peregrinos. Ciertamente este mundo no era su hogar. Ellos eran extranjeros en las ciudades donde vivían. Ahora que eran cristianos, esta realidad fue acentuada aún más. El versículo 2, muy importante: el hombre tiene libre albedrío. Dios nunca ha violado ni nunca violará esta prerrogativa, la cual Él ha dado al hombre. Él permite al hombre escoger libremente. Dios previó la elección del hombre de antemano, y sobre la base de esa presencia hacia su elección, en realidad tienen que ser entendidas para así poder entender la gran doctrina de la predestinación. Eso también explica que nuestra seguridad en Cristo es totalmente condicional en función de nuestra elección. En nosotros está si queremos ser salvos o no queremos ser salvos. Tenemos un libre albedrío. El Señor nunca viola, amén, esa prerrogativa. Todavía el hombre puede decidir, pero doy gracias a Dios que yo elijo seguir a Cristo. Yo elijo seguir a ese Dios que no veo, porque pronto recibiré una recompensa. En esta tierra solamente soy, aleluya, soy advenedizo, soy extranjero. A mi ciudadanía no está aquí en la tierra, mi ciudadanía está allá arriba en los cielos. Aquí estamos de paso. Y Pedro dijo: yo me gozo porque soy un peregrino aquí en esta tierra, porque mi ciudad está arriba en los cielos, en una ciudad que no se ve, pero hubo alguien que dijo: voy a preparar morada para ustedes, voy a preparar mi ciudad, una ciudad que no vemos, pero que pronto estaremos en esa ciudad, que pronto marcharemos para estar en esa ciudad. Aleluya. Aleluya. Pero Pedro hace algo poderoso. Amén. Pedro en el verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él está hablando de que tenemos una esperanza viva. Pedro enfatizó el hecho de que los santos son rocas vivas. Todos aquellos que Dios ha provisto por sus hijos es vivo, es viviente. Ellos tienen una esperanza viva porque Jesús se levantó de los muertos. Él es vivo y por consiguiente nuestra esperanza es viva. Nosotros no hemos creído en algo muerto, nosotros hemos creído en algo viviente. Esta iglesia no está muerta, esta iglesia está
está viva, porque tenemos una esperanza viva, tenemos una roca viva, tenemos a alguien que resucitó de entre los muertos. Ese es Jesucristo. Y por lo tanto, lo que usted y yo proclamamos es algo vivo, es algo vivo, no es algo muerto. Gloria al Señor. Amén. El versículo 5. Amén. Dice, aleluya, pero sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El poder de Dios se mantiene es el que mantiene al cristiano hacia la salvación. El santo no se puede sostener a sí mismo, sino que, aleluya, su responsabilidad es mantenerse en el amor de Dios. Él siempre es, aleluya, él se humilla para que el poder de Dios lo pueda sostener. Es igual que un pasajero que compra un boleto y toma un asiento en el autobús. El vehículo lo lleva a su destino, pero el pasajero tiene que permanecer a bordo. Es decir, usted ha comprado su tiquete, pero usted no se puede mover de esa silla. Usted no se puede mover del autobús, porque si se mueve del autobús se puede morir, se puede matar, porque el autobús no va a parar. El autobús sigue su rumbo y llega a su destino. Usted y yo hemos comprado un tiquete y nos hemos subido al autobús, y este autobús tiene una sola parada, no tiene dos paradas, no tiene tres paradas, solamente tiene una parada, solamente tiene un destino, y su destino es el cielo. Su destino, aleluya, es la santa ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Yo me he sentado en este autobús y voy rumbo a lo desconocido, voy rumbo a lo que no veo, pero tengo una esperanza viva, tengo el poder de Dios que me sostiene. Y si el poder de Dios nos sostiene, es porque vamos a lo seguro, vamos a estar seguros en este evangelio. Aleluya. El versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba de la fe es más valiosa que el oro, porque es por medio de ese ejercicio de la fe que se hace fuerte. Es el ejercicio lo que hace los músculos fuertes en la prueba de fe, la cual hace nuestra fe fuerte. Esta fe es sometida a prueba. Esta fe no es sometida a ver a lo que no podemos ver. Por eso, aleluya, alguien dijo: la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Aleluya. Sabemos que hay un Dios. ¿Por qué? Por la fe. Sabemos que Él viene. ¿Por qué? Por la fe. Sabemos que Él resucitó. ¿Por qué? Por la fe. Sabemos que Él nos salva. ¿Por qué? Por medio de la fe. Aleluya. La fe no la podemos tocar, es algo invisible, pero la fe es lo fuerte que nos hace entender que hay un Dios vivo, que hay un Dios que sostiene esta iglesia. Aunque venga la prueba, aunque venga la lucha, estoy en la fe, estoy en Cristo Jesús, confiando en que Él me va a llevar a lo seguro, en que vamos, aleluya, a salir victoriosos. Amén. El versículo 8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en que creyendo aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aleluya. Aquellos que, aleluya, a el hecho de que no podemos ver a Jesús no le hace menos real. Si le pudiéramos ver, no necesitaríamos la fe. Le vemos, aleluya, le vemos a Él por medio del ojo
de la fe y le amamos. Eso trae regocijo con un gozo glorioso, el cual no puede ser expresado con meras palabras. Yo no puedo expresarle el gozo inefable de esta salvación. Yo no le puedo explicar cómo es el Dios que yo predico. Yo no le puedo explicar con palabras cómo es ese Dios que me rescató, pero tengo algo que decirle. Me gozo en su presencia. Ese gozo es inefable, no se puede explicar con palabras. Tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, tienes que experimentarlo. Porque mis palabras no te pueden convencer, pero el gozo de esta fe te puede llevar a ver al Dios invisible. Aleluya. El resultado de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. La persecución fortalecerá nuestra fe, la cual será hallada en alabanza y gloria cuando Jesús venga por su iglesia. Por esta razón nos regocijamos con gozo inefable. Los profetas profetizaron concerniente a la gracia que vendría. Ellos desearon entender, pero lo único que se les era revelado era que ellos no ministraban para ellos mismos, sino para nosotros. La importancia de salvación puede ser vista cuando sabemos que los ángeles están deseosos de verla. El verso 11, aleluya, dice, amén, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloriosa y de las glorias que vendrían tras ellos. A eso se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas para los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan predicar, los ángeles anhelan sentir la presencia de Dios, los ángeles, aleluya, anhelan ser bautizados. Los ángeles anhelan experimentar lo que usted y yo experimentamos, pero a ellos no se les fue dado ese honor. A usted y a mí se nos ha dado ese anhelo, se nos ha dado a entender y conocer que hay un Dios soberano, que hay un Dios que nos rescata, que hay un Dios que nos bautiza con su poder, que hay un Dios que nos espera, que hay un Dios que guarda y cuida de su iglesia. Los ángeles anhelan estar sentados donde usted está, pero no lo pueden hacer. Ahora cuanto más usted y yo, que tenemos el privilegio de adorar al Dios invisible, de adorar al Dios que no vemos, de proclamar al Dios que viene por segunda vez, al Dios que nos ha provisto eterna salvación, el Dios que nos ha provisto del Espíritu Santo. Alguien que pueda darle un aplauso al Señor, alguien que pueda adorarle por un momento. Aleluya. Amén. Amén. Dice la Biblia que tenemos dos agentes incorruptibles de la salvación. Y los dos agentes incorruptibles de la salvación, amén, que encontramos en la palabra del Señor, lo encontramos en el versículo 18, amén, y versículo 19. Amén. Dice, aleluya, Pedro dice de esta manera: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Tenemos dos agentes de la salvación que son incorruptibles, y el primer agente de la salvación es la sangre incorruptible
incorruptible. Dios no pagó el precio de nuestra redención con plata u oro, amén, que es algo perecedero. El precio que fue pagado fue la sangre de Cristo. El poder de redimir de la sangre perdura eternamente como un agente de la salvación. La sangre de Cristo nunca perecerá. La sangre de Cristo no es corrupta. La sangre de Cristo es incorruptible. Esa sangre tiene poder. Esa sangre redime. Esa sangre restaura la comunión del hombre con Cristo. Esa sangre no perecedera. Esa sangre no perece. No, esa sangre es incorruptible. Esa sangre, aunque usted y yo muramos, aunque otra generación se levante, todavía esa sangre sigue siendo incorruptible. Esa sangre sigue dando salvación. Aunque esta generación perezca y se levante otra generación, la sangre de Cristo todavía sigue teniendo poder. La sangre de Cristo todavía tiene poder para efectuar salvación y perdón de pecados. Pero también tenemos algo más. Es que tenemos la simiente incorruptible. El versículo 23 dice: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El Hijo de Dios no solo es nacido del agua y del Espíritu, sino que también es nacido de la palabra de Dios. Esa es la simiente incorruptible, la cual es plantada en el corazón de los creyentes. Esta simiente nunca perecerá, vivirá y persistirá para siempre. Esta palabra es poderosa. Dice que aunque la carne y la hierba se seque, esta palabra permanecerá para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aleluya. Por mucho tiempo quisieron quitar esta palabra, pero no la pudieron. Aún en la actualidad quieren cambiar su palabra, pero su palabra dice: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, porque es una simiente incorruptible. Esta simiente no va a perecer. Esta simiente es incorruptible. Esta palabra no se va a contaminar. Esta palabra permanecerá. Es la palabra viva, es la palabra eficaz, es la palabra que quebranta corazones, es la palabra que quebranta, que penetra hasta partir el alma. Es la palabra de Cristo. Antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Jesús es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Sin embargo, eso estaba en la mente y en el plan de Dios en las edades pasadas de la eternidad. Fue predestinado antes de la fundación del mundo que Cristo sería el Cordero de Dios, sin mancha y sin arruga. Él es, aleluya, antes de la fundación del mundo. Él ya estaba planeado en su mente que Él vendría a dar su vida por cada uno de nosotros. Amén. Pero Pedro dice que anhelemos tener, amén, algo espiritual. Y con esto voy cerrando en esta noche. Amén. Y podemos encontrar, amén, que Pedro describe a los hijos de Dios en los siguientes versículos. Amén. En primera de Pedro, amén, verso 2 y verso 5, dice la palabra del Señor de esta manera: vosotros también, como piedras vivas, edificados, amén, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Aquí Pedro da la primera descripción de los hijos de Dios, y es que los hijos de Dios son piedras vivas.
vivas. Dígale a su hermano: somos piedras vivas. Somos piedras vivas. Segundo, somos casa espiritual. Somos casa espiritual. Somos morada de Dios. Somos ese templo en el cual atesoramos el Espíritu Santo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero Pedro también dice en el verso 9, aleluya: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él dice: somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido. Déjame decirte que los hijos de Dios no son cualquier cosa. Somos piedra viva, somos casa espiritual, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Pero también dice lo siguiente, aleluya, de Cristo, algunas descripciones vividas por nuestro Señor. Él dice que Él fue piedra viva, la principal piedra del ángulo, la cabeza del ángulo. La piedra del ángulo de un edificio es la piedra de la cual se toman todas las medidas y direcciones. Jesús es la piedra del ángulo de la iglesia para los desobedientes. Él es una piedra de tropiezo, pero para los santos ese es algo precioso para nosotros. Como un sacerdocio santo, los creyentes tienen que ofrecer sacrificios espirituales. Muchos elementos pueden ser incluidos en esos sacrificios: oración, ayuno, alabanza, acción de gracias, asistencia a la iglesia, amén, y los diezmos. Todo esto, amén, es algo que la Biblia nos enseña, y es que Él es la piedra viva, la principal piedra del ángulo. Eso es lo que estaba diciendo el Señor Pedro. Usted va a ser la piedra, usted va a ser la roca, va a ser el fundamento. Usted va a fundamentar bajo la roca que es Cristo Jesús. Esta iglesia está fundada bajo las rocas que es Cristo Jesús. Él es la piedra viva, Él es el ángulo, Él es el precioso fundamento. Quiero decirle, iglesia, en esta noche, usted y yo estamos fundamentados en lo verdadero. Estamos fundamentados en lo invisible. El mundo quiere quitarnos la piedra. El mundo quiere quitarnos y quiere decirnos que nosotros no somos el pueblo escogido, que usted y yo no somos algo precioso, y nos quieren avergonzar. Pero vengo a decirle, iglesia, para vosotros fue lo que creáis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hay piedra de tropiezo y roca para hacer caer, pero tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual, aleluya, a lo cual fueron también destinados. Aleluya, muchos quieren, amén, desviarnos de la verdad. Pero vengo a decirle algo, iglesia: usted y yo no vemos a Cristo, usted y yo no lo podemos ver, pero tengo un testimonio más poderoso que lo hace revelar a Cristo. ¿Y sabe cuál es ese testimonio que hace revelar que Cristo vive? Porque usted y yo fuimos bautizados en su nombre. Usted y yo vinimos a arrepentirnos un día y nos humillamos en la presencia de Dios. Alguien se burló de nosotros diciendo: ¿cómo te vas a arrepentir? ¿Cómo vas a confesar tus pecados a un Dios que no ves? Pero vinimos ante Él y los confesamos. Aleluya. Alguien se burló de nosotros diciendo: ¿cómo la sangre de Cristo puede perdonarlo? Si no la vemos, que te puedes, aleluya, no podemos ver esa sangre. Sí, no la podemos ver, pero dentro de nosotros está quitando los pecados del mundo. Dentro de nosotros quita el pecado.
No podíamos ver el Espíritu Santo, pero sentíamos algo que nos quemaba dentro de nosotros. En la primera vez que vinimos al culto, sentimos algo en nuestra vida. Sentíamos algo que no nos dejaba estar tranquilos, y era que Dios estaba tratando con nosotros. No podíamos ver al Dios que adorábamos, no podíamos ver al Dios que aplaudíamos, pero podíamos sentir la atmósfera de un Dios santo, de un Dios invisible que se mueve en esta noche. Yo no le puedo ver, pero con mis manos y mi alabanza puedo proclamar que Él está aquí, y yo le puedo sentir en esta noche. Yo invito a una iglesia en esta noche a que se ponga en pie y comience a adorar al Dios invisible. Aleluya, alguien que comience a proclamar la fe de un Dios invisible. Creemos en ese Dios invisible, en el Dios que perdonó mis pecados, en el Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Tengo una esperanza viva, tengo el poder de la fe, tengo el poder de algo precioso. Tenemos, aleluya, algo poderoso. Tenemos el poder del Evangelio, tenemos el poder de Cristo en nuestra vida. Aunque vengan batallas, aunque vengan pruebas, venceremos en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores, porque su nombre está invocado en nuestra vida. Alguien que le alabe, alguien que le aplaude en esta noche, alguien que reciba el Espíritu Santo, alguien que reciba el Espíritu Santo, alguien que hable nueva lengua, alguien que se suelte por un momento, alguien que le alabe en esta noche. Oh, santo, santo, santo. Oh, aleluya, aleluya.